Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres, segunda temporada, solo en Dato Economía. Buenas noches a todos, son las 8:04 de la noche de hoy lunes 14 de febrero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Estoy que estornudo, qué pena que lo diga en vivo, sí que estornudo, por eso estaba tratando de iniciar de retrasar el inicio, porque hace mucho frío aquí en la ciudad de Bogotá. Estamos a 13 grados, pero yo no creo que estemos a 13 grados. La sensación térmica yo creo que estamos como a 10 grados centígrados, hace mucho frío por acá. Bueno, entonces, iniciando semana 14 de febrero, 8:04 de la noche, vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo como siempre los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Apple Podcast, recuerden calificarlo de 1 a 5 estrellas, los que escuchan el podcast en Spotify también pueden calificarlo, los que escuchan el podcast en YouTube también no olviden suscribirse, vamos a por los 90 suscriptores, ese es el próximo objetivo, vamos, siempre repito, paso a paso, no hay afán. Y si quieren dejar algún comentario, alguna pregunta ahí en YouTube, perfecto, maravilloso. Y también recuerden que en Google, en la parte de podcast de Google, también estoy ahí. Si es que sinceramente esa plataforma es la que menos uso para podcast, entonces no soy muy relacionado, pero bueno. Entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día, recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Aclaro, no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente análisis, comentarios personales que doy. ¿Listo? Si les sirve de algo lo que yo digo acá, si les sirve para algo en su propia investigación, maravilloso. Pero yo cometo errores. Hay veces que yo escucho el programa y dije, ¿cómo dije eso? Hace como una semana hablé que el presidente Trump estaba en conversaciones con cosas de Rusia. Y mire, el presidente Trump, claro, el problema es que es mucha información y he cometido errores muchísimos. Y más como estoy en vivo, entonces nada que hacer. Si cometo error, ahí queda. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día. Comenzamos con dato macro en Japón, pues tuvimos dato de Producto Interno Bruto. En Japón el dato trimestral 5.4%, se esperaba 6%. Bueno, y el dato, sí, dejémoslo aquí, 5.4, sí, porque hay más datos macro, pero lo importante es el dato de producto anualizado, dato trimestral 5.4%. Pasamos a Europa, donde hoy tuvimos declaraciones de Christine Lagarde. Bueno, ¿qué dijo Christine Lagarde? Dice que es probable que la inflación se mantenga alta en el próximo plazo, en el próximo plazo, en los siguientes meses, y sabiendo que hace nada estaba con su inflación transitoria, ¿no? Pero bueno. También Christine Lagarde dijo que el objetivo es llegar a la tasa de inflación del 2% a mediano plazo, y para lograr este objetivo el Banco Central Europeo tendrá que tomar medidas en el momento adecuado. Bueno, asunto Rusia, que seguimos todo el fin de semana, este asunto Rusia-Ucrania, que sigue dando mucho que hablar. Recordemos que el viernes sábado, especialmente el viernes, que ya era inminente el ataque de Rusia a Ucrania. Bueno, ¿qué ha pasado en las últimas horas? En la mañana apareció a un, creo que era un ministro, bueno, un político importante de Rusia, pero no me atrevo a decir el cargo porque no lo tengo, hablando con Vladimir Putin,
diciendo que las conversaciones podrían servir, es decir, que se replanteara lo de un ataque, o que no se replanteara, sino que se analizara mejor lo de un ataque y se tomara en cuenta las propuestas y las conversaciones que se han tenido con varios presidentes europeos y con la OTAN, para lo cual Vladimir Putin pues dijo que sí, que se podría llegar a un acuerdo con la OTAN y lógicamente con Estados Unidos. Entonces eso fue una noticia en la mañana que, hombre, pues calmó un poco los ánimos. Pero bueno, también de parte de Ucrania volvieron a decir que no veían un ataque ruso a gran escala en los próximos días. Pero entonces, ¿qué más ha pasado? Después, en las horas de la tarde, apareció como noticias de parte del gobierno ruso, del gobierno de Ucrania, diciendo que el próximo 16 de febrero todos tenían que sacar sus banderas amarillas y azules con las banderas de Ucrania, y que ese día iba a ser como el día en que mostrar el patriotismo, porque ese día parece que Rusia iba a atacar, ya lo daban como un hecho, pero después salió que no, que fue un malentendido y que el presidente ucraniano, no quiso decir eso, sino que es un día que es importante en la historia de Ucrania y que es un día más patriótico, pero que no tiene que ver que ese día es un hecho que vaya a atacar Rusia. ¿Sí? Entonces pareció ahí. Pero lo último, de las últimas cosas, fue que por parte de Estados Unidos, un funcionario dijo que imágenes satelitales muestran a varias tropas rusas saliendo de varios puntos clave y moviéndose a puntos de ataque. Entonces tenemos información de todo lado y no sabe a qué punto creer, ¿no? Estados Unidos, que parece que, o sea, yo viendo y lo que está diciendo Estados Unidos, en lo que dicen varios funcionarios, de ataque inminente, que ya se van a atacar, que van a atacar, o sea, pero por parte de Ucrania es como bajarle un poco el tono, y pues Rusia, declaraciones de Putin que iban a tener en cuenta esas propuestas de la OTAN. Entonces eso es lo que hay, entonces seguimos como en las mismas, porque uno no sabe a quién creer. Bueno, recordemos que punto importante respecto a esto que está pasando con Rusia, la dependencia energética por parte de Europa que tiene de Rusia. Y a nivel de las importaciones de gas salió como un cuadrito mostrando cuál es la dependencia de las importaciones de gas procedente de Rusia de varios países europeos. Entonces vamos a nombrar los 5 primeros que más dependen. República Checa, 100%. Lituania, 100%, Moldavia, 100%, Hungría, 95%, y Eslovaquia, 85%. Y los que menos, de cierta manera, dependen del comercio con Rusia a nivel de gas serían Suecia 12.7%, España 10.4%, Portugal 9.7%, Reino Unido 6.7% y Bélgica 6.5%. Entonces, claro, hay países que la dependencia de Rusia a nivel de gas es máxima, 100%, lo que es la República Checa y Lituania, ¿no? Bueno, continuamos. Pasamos a Estados Unidos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Pues hoy volvió a hablar el señor Bullard de la Fed de San Luis, el mismo que hizo estragos el viernes, pues hoy volvió a hablar. Bueno, ¿qué dijo hoy? Dijo que viendo los últimos 4 informes de inflación, estos informes justifican el aumento a nivel de política monetaria de 100 puntos básicos para el 1 de julio, es decir, la repetición de lo que dijo el viernes. También dijo que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, va a ser el que va a decidir el momento en que se van a aumentar las tasas. Y también dijo que, me pareció curioso, y es que él va a tratar de convencer a otros miembros de la Reserva Federal sobre su estilo de pensamiento a nivel de política monetaria. Bueno, de resto todo, mucha información, pero todo acerca pendiente de lo de Rusia, ¿no? A nivel de Estados Unidos. Pasamos a Colombia. Tuvimos datos de importaciones de Colombia del año 2021, sumaron 61.101 millones de dólares. Eso significa un aumento de 40,5% frente al 2020 y de 15,9% respecto al año 2019. Bueno, hoy tuvimos
la conocida encuesta de la opinión financiera por parte de Fedesarrollo del mes de febrero de este año 2022. Bueno, expectativa de crecimiento económico 2021 9,97. Vamos a ver en cuánto queda. En enero era 9,7. El dato hoy por ahí se filtró un dato por declaraciones del presidente Iván Duque que era el 10%, pero esperemos el dato, creo que sale mañana, mañana pasado, el dato de crecimiento económico. Bueno, respecto a 2022, en enero era el 4,5% y bajó al 4,2%. El primer trimestre de 2022 se estima que sea el 5,1%. Respecto a la tasa de intervención del Banco de la República, el 73% de los analistas espera que la tasa se incremente a 4%, mientras que el 2,7% espera que la tasa llegue a un 6%. Respecto a inflación, el anterior dato de diciembre, la expectativa era 6,17 y terminó en 6,94. Para febrero del 2022, los analistas esperan que la inflación se ubique en el 7,35%. Factores relevantes a la hora de invertir. En primer lugar, condiciones sociopolíticas con el 58,3%. Segundo lugar, política monetaria 19,4%. Factores externos 8,3% y otros factores y crecimiento económico 5,5%. Y finalmente, como siempre al final de esta encuesta están las acciones que componen el índice de renta variable Colcap. En primer lugar, Ecopetrol es la acción más atractiva para los analistas con el 60% de las opiniones. Segundo lugar, Bancolombia. Tercer lugar, Grupo Energía Bogotá. Cuarto lugar, Grupo Sura. Y por último, ISA. Entonces esto es la encuesta de opinión financiera de febrero. Bueno, continuamos más datos de Colombia. Tuvimos dato de las ventas de comercio minorista y es que frente al año 2020 las ventas de comercio minorista en Colombia crecieron 17,8% y la producción de la industria manufacturera varió el 15,9%. Vamos a resaltar un sector que es el sector de alojamiento, aumentó 100,2% frente al 2020 y frente a 2009 se contrae el 25,1%. O sea, siempre diré que esperar ya es más daticos para compararlo frente a 2021 y no todavía frente al 2020. Bueno, y finalmente en Colombia tuvimos el dato de índice de producción industrial que creció 10,3% en el año 2021. Entonces, bueno, varios daticos macro importantes en Colombia. Pasamos ya entonces a la parte de mercados, noticias, commodities. Hoy Citi dijo que el petróleo podría aumentar 10% por todo lo que está pasando en el conflicto de Rusia, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, súmele el 10% a los 94 más o menos, ahí les puede dar un valor. Entonces, eso fue lo que dijo Citi. Bueno, pasamos directamente a cositas aquí de Colombia. Por ahí hay noticias sobre Hidroituango, porque parece que las autoridades concluyeron que no hay restricciones para que Hidroituango pueda empezar a generar energía eléctrica. Entonces podremos volver a ver funcionando Hidroituango. Más cositas aquí de Colombia. La semana pasada yo les comenté sobre la propuesta del Grupo Bolívar. Pues el día de hoy se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de los accionistas del Grupo Bolívar. Y voy a resaltar es que se aprobó el proyecto de conversión de acciones ordinarias en títulos con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Y además parece que también se aprobó se aprobó. Sí, porque también se dio con autorización para adelantar los trámites encaminados a su formalización para permitir que los accionistas decidan la conversión de un número máximo de especies comunes a transferir. También se estaba hablando de que hay montos a nivel de recompra de acciones también del Grupo Bolívar. Entonces fue importante para los accionistas del Grupo Bolívar. Bueno, vamos a entrar a los mercados. Los mercados siguen en lo mismo, pero esta semana recuerden que tenemos vencimiento de opciones, vencimiento de VIX, y tras del hecho tenemos la perla o lo de Rusia con Ucrania. Entonces el nerviosismo sigue igual. Hoy el mercado comenzó
recuperándose un poquito, hablo de las bolsas, de los futuros de Estados Unidos. Las bolsas de Europa sí cayendo con fuerza, porque claro, las bolsas de Europa todavía no contaban con la caída del viernes. La mayor caída fue cuando ya Europa había cerrado el día viernes, entonces hoy abrieron las bolsas de Europa para abajo. Después apareció esa noticia de que Putin estaba un poco ahí analizando las propuestas y todo ese tipo de cosas, y hubo una pequeña recuperación. Y después llegó Bullard otra vez con sus comentarios y otra vez para abajo. Después salió más noticias, los rumores más de Rusia, entonces así sube, baja, sube, baja. Entonces la bolsa en Estados Unidos sigue. Bueno, poco más para resaltar al respecto. Hay una cosita importante, y es que respecto a cuál es la relación o cómo se comportan los índices de Estados Unidos en un proceso de guerras, y se han mostrado que a corto plazo pues sí generan varios movimientos a la baja, pero es una cosa que no dura máximo un mes, y bueno, dependiendo también del tipo de confrontamiento. Deutsche Bank sacó una encuesta, y las encuestas a los inversionistas dijo que si llegara a pasar el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues esto sería una cosa que no afectaría más de un mes, que sería una cosa de efecto inmediato. Lógico, uno no sabe si esto va a agravarse, ¿no? Si se llega a dar, porque ya muchos están hablando que una guerra en toda Europa y algo así, ¿no? Pero si se habla solamente de un conflicto de invasión de Rusia a Ucrania. Entonces son estas cosas, y seguimos lo mismo con movimientos importantes. Los índices, ojo, los índices que es lo que yo nombro acá, van cayendo. Pero ojo, por dentro hay acciones, por ejemplo el Nasdaq han caído más del 40%. Entonces una cosa es el índice y otra cosa es ya meterse por dentro de lo que está pasando. Bueno, entonces vamos a pasar a los índices. A ver, que se me pierde. Bueno, comenzamos con el Nasdaq 100, que el día de hoy subió 14.01%, 14.268 puntos. El SP, bajó 16 puntos, menos 0,3%, 4.401 puntos. A ver un momento. Listo. Vamos a pasar entonces al Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó 171 puntos, menos 0,4%, 34.566 puntos. Y el Dow Jones, al menos del Dow Jones por el momento, sí les tengo cuáles fueron los que más subieron y más bajaron el día de hoy en el Dow Jones. Entonces, los que más subieron fueron Nike, subió el 1%, Walt Disney subió el 0,9% y Coca-Cola subió el 0,6%. Principales perdedoras en el Dow Jones, tuvimos a Walgreens Boots bajando el 2,7%, IBM bajando el 1,9% y Chevron bajando el 1,5%. Bueno, antes de pasar a la Bolsa de Valores de Colombia, el VIX, que seguimos haciéndole seguimiento. Bueno, un momento, a ver, el VIX. Listo, entonces el VIX subió el 3,5%, 28,3 está el VIX. Bueno, vamos a pasar a la Bolsa de Valores de Colombia. El MSCI Colcap bajó 12 puntos, menos 0,8%, 1.480 puntos. Principales ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia tuvimos a Villas Ordinaria subiendo el 6,1%, Bancolombia subiendo el 2,1% y Concreto subiendo el 0,9%, Bancolombia Ordinaria. Principales perdedoras tuvimos a Preferencial Grupo Sura bajando el 3%, Grupo Bolívar bajando el 2,9%, ISA bajando el 2,6%. Bueno, pasamos entonces a algo de commodities. El oro 1872 subió 12, el WTI, el petróleo 94.7 subió 0.8, el Brent 95.7 subió 0.7. A ver qué pasa si llega a tocar esos 100, ¿no? Es una resistencia psicológica importante. Bueno, el dólar en Colombia 3.939 subió 21 pesos. Entonces vamos a pasar a las criptos. A ver si esto abre para poder ver cómo están las criptos en
el día de hoy. Bueno, entonces el Bitcoin subiendo el 1%, Ethereum subiendo el 1.6%, BNB subiendo el 1.4%, Ripple bajando el 0.4%, Cardano subiendo el 1.5%, Solana subiendo el 4.7%, Terra subiendo el 3.5%, Avalanche subiendo el 4.8%, Dogecoin bajando el 2.4% y por último Polkadot subiendo el 0.1%. Bueno, cositas de criptos. Bueno, ayer lo del Super Bowl, que eso ha dado mucho de qué hablar, porque en los comerciales de Super Bowl tuvimos como 4 anuncios referente a criptos, eso sí, por parte de exchanges centralizados. Tuvimos lo de FTX, que fue interesante, muy interesante, lo recomiendo, no les voy a hacer spoiler, véanse el de FTX si no lo han visto, es muy interesante. Tuvimos el de eToro. El de eToro pues me pareció, bueno, es el que menos me gustó, creo. Después tuvimos el de Crypto.com con se me olvidó el nombre del basquetbolista, encontrándose con su mismo yo, pero de hace más de 20 años. Se me olvidó el nombre, por Dios. Bueno, y el más curioso fue el de Coinbase, el que más ha dado de hablar, porque los que ya tenemos unos años, si tuvimos DVD, recuerdan cuando entraba en modo de reposo que aparecía un simbolito dando vueltas por la pantalla. Entonces lo que hizo Coinbase fue el QR que dirigía, si ustedes lo escaneaban con su teléfono, lo mandaba a la aplicación y eso fue. En unos cuantos segundos ahí dando vueltas el QR y todo el mundo escaneando y yendo a la aplicación. Y claro, para residentes de Estados Unidos era para que la gente abriera sus cuentas y entran como en un sorteo, igual para los clientes antiguos. Muy curiosa esta de Coinbase. Entonces, mucho que hablar, las criptos. Muchos diciendo que esto ya es una señal de que ahora sí las criptos van a cero porque ya la burbuja ya va a explotar. Eso estaban diciendo por ahí en Twitter. Porque así pasó en el 2000. Y me gustó, fue una respuesta que decía muchas de esas empresas de la burbuja.com todavía existen, unas desaparecieron, pero ojo, el sector todavía existen muchas empresas de esa época, pues sí hubo una limpieza grande, pero todavía existen. Bueno, y entramos a rápidamente para terminar por el día de hoy, nuestro diccionario cripto, y es una palabra muy importante. En inglés es smart contract y en español es contrato inteligente. ¿Qué es el contrato inteligente? Pues un contrato inteligente es un programa informático que corre sobre una blockchain de forma descentralizada. Son aplicaciones que se ejecutan exactamente como se programan, sin posibilidad de tiempo de inactividad, censura, fraude o interferencia de terceros. ¿Cómo funciona? Funciona como una sentencia, es decir, un sí y entonces, de cualquier otro programa de ordenador, con la diferencia de que se realiza para interactuar con activos reales. Entonces, cuando se ejecuta una condición preprogramada, no sujeta a ningún tipo de valoración humana, el contrato inteligente ejecuta la cláusula contractual correspondiente. Estos smart contracts pueden interactuar con otros contratos, tomar decisiones, almacenar datos, enviar tokens o criptos, entre otros. Bueno, entonces esto es un poco complicado, pero a ver, voy a tratar de explicarlo. Bueno, un pedazo que yo creo que se entiende fácil, pero otro no. Rápidamente, en la historia de las criptos, en Bitcoin, que es el primer cripto, lo único que hacía en la blockchain, o lo único que hace, como otras criptomonedas, recuerden que criptomonedas son ese tipo de proyectos que lo que quieren es ser dinero digital. Entonces A le envía a B y ya, eso es lo único que se hace. ¿Listo? Eso es lo único que se hace en la cadena de bloques, en la blockchain que ya hemos hablado acá. Pero entonces, en el 2014, unos programadores, una gente relacionada con cripto dijo, oiga, pero es que la tecnología blockchain se puede aprovechar para más cosas. Entonces vamos a meterle un poco más de programación para que no solamente sea que A le envía a B y ya, sino que ocurran más cosas en esa interacción. Y puede ser que A se comunique con otros contratos, como lo dice en la información, con otros tokens o con otras cadenas, o que para antes de que llegue a B, es decir, que no sea A enviando a B, sino que A suceda un montón de cosas y después sí se vaya a B. Entonces esta es la gran innovación
que tuvo un proyecto como Ethereum. Ethereum fue en los primeros que involucraron y metieron los smart contracts a blockchain. Por eso Ethereum tiene un poder, ahorita es la segunda, como les acabo de decir, cuando leemos lo del ranking, es la segunda por market cap, tiene una importancia grandísima y es porque involucró los smart contracts y trajo los smart contracts al mundo cripto. Entonces, ¿qué posibilita esto? Pues un montón de cosas. Por ejemplo, las finanzas descentralizadas. Uno programa que, por ejemplo, A va a interactuar con una plataforma, pero entonces lo que se dice es que A envía y entonces ahí puede quedar durante un mes y después sí se libera esa transacción. ¿Ven? Entonces es la diferencia con las blockchain como por ejemplo Bitcoin, que es solamente enviar A o B. O sea, lógicamente sucede más cosas, pero de cierta manera el resumen es de A o B, mientras que en los smart contracts suceden un montón de otro tipo de procesos. Por eso es que acá dicen, como decía en la definición un poco más técnica, funciona como una sentencia sí, entonces si sucede tal cosa, entonces pasa otra cosa. Entonces esa es parte de la programación que yo les había comentado en otra parte importante. Entonces claro, a partir de los smart contracts fue que nació lo de las finanzas descentralizadas, los NFTs, los préstamos, o sea, revolucionó. Eso es parte del nacimiento de lo que se conoce como blockchain 2.0 o criptos 2.0. ¿Listo? Primero fue Bitcoin con las criptomonedas, una blockchain, una cosa que no había mucha ciencia, pero ya con los smart contracts las cosas se complican. Y finalmente el proyecto relacionado con smart contracts pues han salido y son los que salen ahora actualmente, porque los smart contracts, como decía, cambió todo, cambió de cierta manera el mundo cripto, lo evolucionó y se tienen más utilidades, ¿no? que solamente enviar valor de A o B, por ejemplo con una cripto como puede ser Bitcoin. Y los smart contracts ofrecen muchas más posibilidades y son de verdad que los smart contracts de las cosas que se usan ahora más. Entonces ya hay más proyectos como Solana, como Avalanche, como Algorand, bueno, todos esos proyectos que se encargan de hacer smart contracts y que en su ecosistema pues ocurran cosas como les comentaba hace un momento, como NFT, DeFi, DEX, bueno, todo este tipo de cosas que de pronto yo creo que más adelante les diré. ¿Listo? Entonces esta es la importancia, por eso es muy importante los smart contracts o los contratos inteligentes en el mundo cripto. Bueno, y con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Les recuerdo, hagan su propio análisis. Si algo que yo digo acá les sirve, pues maravilloso, pero hagan su propio análisis siempre, no se dejen comer cuento de nadie, ¿eh? Listo, entonces terminó por el día de hoy, recordando que me encuentran en Twitter en la cuenta @YonChu, en la cuenta @DatoEconomía, y si quieren contactarme para la emisora radiodatoeconomía@gmail.com. Bueno, entonces ya me despido. Recuerden, vamos a despedirnos con música, pero recuerden que los de YouTube no pueden escuchar nada de música, lo lamento, por asuntos de derechos. Entonces vamos a terminar con el bogotano Fonseca con su canción Enrédame. Muchísimas gracias.